Prepárate para sumergirte en la épica historia de los samuráis, la leyenda de los guerreros japoneses. Descubre sus códigos de honor, sus batallas épicas y su legado inmortal. ¿Te atreves a conocer su fascinante mundo? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina el Japón antiguo, antes de la consolidación del shogunato. No existía una clase samurái definida como tal. Había guerreros, sí, leales a sus señores, pero su estatus no era hereditario. Eran hombres de armas, a menudo provenientes de familias de campesinos o artesanos, que se alzaban con la espada para defender a sus clanes. Su lealtad era personal, un vínculo de honor y obligación, más que un código rígido de conducta. Con el paso del tiempo, y el aumento de las guerras entre clanes, la necesidad de guerreros especializados se hizo más evidente. Estos guerreros, probados en batalla y con habilidades excepcionales, empezaron a destacar, acumulando poder y prestigio. Sus familias, a su vez, se beneficiaron de su posición, adquiriendo tierras y privilegios. Así, lentamente, se fue perfilando una clase guerrera más organizada. La transición de guerreros individuales a una casta militar establecida fue gradual, pero irreversible. Los señores feudales, los daimios, reconocieron la importancia de estos guerreros y empezaron a depender de ellos para mantener su poder. A cambio de su lealtad y servicio militar, los guerreros recibían tierras y privilegios, creando un sistema feudal basado en una jerarquía militar, con los samuráis en la cúspide. Pero, ¿qué era exactamente el Bushido? No era solo un conjunto de reglas, sino una filosofía de vida que guiaba cada acción del samurái. Piensa en él como un código de honor inquebrantable, una brújula moral que dictaba su comportamiento, desde el campo de batalla hasta las relaciones personales. Su esencia residía en la lealtad absoluta a su señor, un compromiso que superaba cualquier otro vínculo. El honor era innegociable. Un samurái vivía y moría por él. Un insulto, una traición o una muestra de cobardía manchaban su honor irremediablemente, llevando a menudo al suicidio ritual, el seppuku, como un acto de expiación y una forma de preservar su dignidad incluso en la muerte. Imagina la presión, la disciplina implacable que esto implicaba. Más allá del honor individual, estaba la lealtad inquebrantable a su daimyo, su señor feudal. Esta lealtad trascendía la propia vida. Un samurái estaba dispuesto a darlo todo por su señor, incluso a sacrificarse por él sin dudarlo. Esta devoción absoluta era la columna vertebral del sistema feudal japonés, la fuerza que mantenía el orden. Finalmente, la disciplina era fundamental. Desde la infancia, los futuros samuráis eran entrenados rigurosamente en el manejo de armas, artes marciales y filosofía. La autodisciplina, el control emocional y la perseverancia eran virtudes esenciales, moldeando su carácter y forjando guerreros implacables y leales. Era un camino de vida exigente, pero que forjaba un espíritu indomable. Vamos a hablar de sus armas, las herramientas que les permitieron forjar su leyenda. La katana, por supuesto, era su arma principal. No era solo una espada, sino una extensión de su cuerpo, forjada con un acero excepcional y cuidada con devoción. Imagina su filo, afilado como una navaja, capaz de cortar a través de armadura y carne con facilidad. Su belleza y letalidad, un reflejo del Bushido. Pero la katana no era su única arma. El yumi, el arco largo japonés, era otra herramienta temible. Con él, podían lanzar flechas con precisión mortal a grandes distancias, diezmando a las tropas enemigas antes de entrar en combate cuerpo a cuerpo. La precisión y potencia del yumi eran vitales en el campo de batalla. Piensa en la fuerza y la concentración necesarias para dominar esta arma. Además de la katana y el yumi, tenían otras armas secundarias. Las dagas, cortas y letales, eran perfectas para el combate cercano. Los nunchakus, aunque menos comunes entre los samurái de alto rango, también se usaban. Y no olvidemos las lanzas, ideales para mantener a distancia al enemigo. Cada arma tenía su propósito, y un samurái experto sabía cuándo usar cada una.
Desde pequeño, tu entrenamiento comenzaba. No era un juego, sino una forja constante del cuerpo y la mente. Imagina largas jornadas de entrenamiento físico, flexibilidad y resistencia, donde la disciplina era tan importante como la fuerza. Aprendías a dominar tu cuerpo, a convertirlo en un arma precisa y letal. El entrenamiento mental era igual de crucial. El bucido, el código del guerrero, te moldeaba desde la infancia. Aprendías sobre honor, lealtad, valentía y autocontrol. Meditación, estudio de la filosofía y la estrategia militar eran parte fundamental de tu desarrollo. No solo eras un guerrero, sino un hombre de principios. Las artes marciales eran el núcleo de tu formación. El manejo de la katana, naturalmente, pero también otras armas como el arco y la lanza. El combate cuerpo a cuerpo, el iaido, técnica de desenvainar la espada rápidamente, y el kenjutsu, esgrima con espada, te convertían en una fuerza imparable. Tu cuerpo y mente se unían en perfecta armonía. El periodo Heian, aparentemente un tiempo de refinamiento en la corte imperial, sembró las semillas del auge de los clanes guerreros. Recuerda que la aparente paz ocultaba una compleja red de rivalidades y luchas por el poder. El emperador, aunque titular, carecía del poder real para controlar a los nobles de provincias. Estos nobles, con sus propios ejércitos privados, empezaron a tomar el control de territorios y recursos, dejando al emperador como una figura decorativa. La ineficacia del gobierno central para mantener el orden y la creciente influencia de los grandes terratenientes crearon un vacío de poder. Este vacío fue aprovechado por los jefes militares, quienes, con sus leales guerreros, ofrecían protección y orden a cambio de lealtad y tierras. Así, poco a poco, el poder militar se fue consolidando, dejando a la nobleza cortesana cada vez más dependiente de estos clanes guerreros. La debilidad del gobierno central también se manifestó en su incapacidad para recaudar impuestos eficientemente. Los clanes guerreros, por otro lado, podían controlar los recursos de sus territorios y financiar sus propios ejércitos. Esto les dio una ventaja decisiva sobre la corte imperial, que dependía cada vez más de su buena voluntad. La falta de un ejército central fuerte y la creciente riqueza y poder militar de los clanes sellaron el destino del sistema político Heian. Y así, llegamos al periodo Kamakura, una época crucial en la historia de Japón. Tras el aparente refinamiento del periodo Heian, la verdadera fuerza se manifestó. Verás cómo los guerreros, los samuráis, dejaron de ser simples protectores para convertirse en el motor del poder. El emperador, aunque seguía siendo la figura simbólica, ya no controlaba realmente el país. Su autoridad se desvaneció ante el ascenso de una nueva figura, el shogun. El shogun, líder militar supremo, estableció el shogunato Kamakura, un gobierno militar que marcó el inicio de una nueva era. Imagina el poder que concentraba, el control del ejército, la administración de la tierra, y la capacidad de nombrar y destituir a los gobernantes locales. Tú mismo te darás cuenta de cómo este cambio desplazó el centro del poder de la corte imperial a los guerreros. Este nuevo orden no estuvo exento de conflictos. Las luchas internas entre clanes guerreros por el poder fueron constantes. Pero el shogunato Kamakura logró mantener un control relativamente estable durante un largo periodo. A pesar de las guerras y las intrigas, la influencia militar se consolidó como la fuerza dominante en Japón. Piensa en el impacto de este cambio en la vida diaria de los japoneses. Así que, ya en el periodo Kamakura, imagínate en medio de una batalla. Tú, como samurái, dependías mucho de la estrategia. No se trataba solo de fuerza bruta, la disciplina y el entrenamiento eran claves. Las formaciones eran fundamentales, a menudo utilizando el terreno a su favor. Un ejército samurái bien organizado era una fuerza imparable. La caballería, por ejemplo, jugaba un papel crucial. Su velocidad y movilidad permitían flanquear al enemigo, creando desorganización y aprovechando las debilidades. Pero no era solo cuestión de cargar, la sincronización y la coordinación eran vitales para una estrategia efectiva.
Un ataque coordinado podía romper las líneas enemigas con facilidad. Además de la caballería, las tácticas de asedio eran igualmente importantes. Los castillos, fuertes imponentes, requerían estrategias complejas que incluían el uso de máquinas de asedio, el desgaste del enemigo y el aprovechamiento de cualquier debilidad en sus defensas. Recuerda que la paciencia y la perseverancia eran tan importantes como la valentía en el campo de batalla. Pero el periodo Kamakura no duró para siempre. Llegó el Muromachi, y con él, la guerra civil. Imagina la tensión, tú, un samurái, viendo cómo el shogunato se debilitaba. Las diferentes familias de samuráis luchaban por el poder, generando un caos que transformó por completo el panorama bélico. Ya no solo importaba la lealtad a un señor feudal, sino la supervivencia en medio de una lucha constante por la supremacía. Estas guerras internas obligaron a los samuráis a adaptarse. La estrategia individual se volvió crucial. Ya no bastaba con la fuerza bruta en grandes batallas, ahora, la habilidad para sobrevivir en pequeños enfrentamientos, la inteligencia táctica, y la capacidad de adaptación se convirtieron en cualidades imprescindibles para la supervivencia. La lealtad, aunque importante, se volvía más flexible, dependiendo del bando que ofreciera la mejor oportunidad de prosperar. El impacto fue profundo. La imagen del samurái cambió. De ser un guerrero leal y disciplinado, se transformó en una figura más pragmática, capaz de cambiar de bando según la conveniencia. Las guerras del Muromachi dejaron una huella indeleble en la cultura samurái, moldeando su evolución y definiendo las características que los definirían en los siglos siguientes. La guerra civil no solo redefinió las estrategias de combate, sino también la moralidad y el código de honor. Y así, amigo, llegamos a la era Sengoku. Olvida la relativa paz del periodo anterior. Imagina un Japón fragmentado, un tablero de ajedrez donde cada gran señor feudal, cada daimyo, lucha por el dominio. Es una época de caos, sí, pero también de héroes increíbles, de batallas épicas que forjaron leyendas. Tú, como samurái, podrías encontrarte luchando por un daimyo ambicioso, o quizás, un leal vasallo defendiendo su honor. Piensa en Oda Nobunaga, un hombre que con astucia y brutalidad unió un gran territorio bajo su control. Su ambición era inmensa, su ejército temible. Él mismo, un maestro estratega, cambió para siempre el arte de la guerra. Imagínate, tú, formando parte de sus filas, participando en sus audaces campañas, experimentando la adrenalina de la batalla y el filo de la katana. Pero la era Sengoku no fue solo una sucesión de conquistas sangrientas. Fue también una época de innovación en el arte de la guerra. Nuevas tácticas, nuevas armas, nuevos métodos de asedio, todo evolucionó rápidamente. Tú, como samurái, tendrías que adaptarte, aprender, innovar para sobrevivir. La supervivencia del más apto era la ley en esta época turbulenta. Dominando el escenario de la era Sengoku, encontramos figuras legendarias. Piensa en Miyamoto Musashi, el maestro espadachín que, con su estilo Dual Mite Nichi RY, derrotó a incontables oponentes. Su estrategia, su disciplina, su leyenda, todo eso lo convirtió en un símbolo de la maestría samurái. Imagina su figura imponente, la mirada penetrante, la katana en mano, lista para la batalla. Luego está Oda Nobunaga, un daimyo ambicioso y despiadado, que unificó gran parte de Japón con su fuerza militar y sus tácticas innovadoras. Su uso de armas de fuego fue revolucionario para la época, cambiando para siempre el curso de las batallas. Visualiza su rostro, una mezcla de determinación y crueldad, mientras dirige sus tropas hacia la victoria. No podemos olvidar a Tokugawa Ieyasu, el astuto estratega que, tras la muerte de Nobunaga, consolidó el poder y estableció el largo periodo Edo. Su paciencia, su inteligencia y su habilidad para tejer alianzas lo llevaron a la cima. Piensa en él, un hombre calculador, observador, con la mirada fija en su objetivo, el dominio absoluto. Estos son solo algunos ejemplos, amigo.
Cada uno de estos grandes samuráis, con sus virtudes y defectos, sus victorias y derrotas, forjó la historia de Japón. Sus historias, repletas de honor, valentía y tragedia, siguen resonando a través de los siglos, inspirando admiración y respeto. Pero la era Sengoku no duró para siempre. El shogunato Tokugawa, con su hábil estrategia y fuerza militar, logró unificar Japón tras décadas de guerra. Imagina el silencio que siguió a la tormenta, la paz impuesta tras siglos de conflicto. Para ti, samurái, esto significó un cambio radical. El pacto de Edo trajo consigo un nuevo orden. Ya no era simplemente un guerrero, sino un funcionario del shogunato, un engranaje en una máquina de poder cuidadosamente diseñada. Tu espada, símbolo de tu poder, ahora se guardaba más a menudo de lo que se desenvainaba. El campo de batalla fue reemplazado por la corte, la estrategia militar por la política. La vida del samurái cambió drásticamente. Las constantes batallas dieron paso a una existencia más sedentaria, aunque no menos rigurosa. La disciplina seguía siendo crucial, pero ahora se centraba en el dominio de la etiqueta cortesana, el estudio de la literatura y las artes marciales más refinadas. Tu rol se transformó, de guerrero a administrador, de líder en batalla a protector del orden establecido. El silencio del periodo Edo no significó el fin del arte samurái. Al contrario, la paz relativa permitió que la refinada cultura de la clase guerrera floreciera. Piensa en la katana, tú, no solo como un arma, sino como una obra de arte, forjada con precisión milimétrica, su hoja reflejando la luz como un espejo. Su diseño, a veces simple, a veces ornamentado, era una expresión de su portador. Cada katana contaba una historia. La caligrafía, el arte de la escritura con pincel, era otra faceta esencial. Los samuráis, con su disciplina y concentración, desarrollaron un estilo propio, elegante y vigoroso, que reflejaba la fuerza interior y la serenidad. Imagina la tinta negra deslizándose sobre el papel blanco, creando trazos llenos de poder y contención. No era solo escritura, era meditación, era arte. Y luego está la ceremonia del té, tú, un ritual aparentemente simple que esconde una profundidad filosófica asombrosa. Para los samuráis, era una práctica para cultivar la serenidad, la atención al detalle y la armonía. Cada movimiento, desde la preparación del té hasta la presentación de la taza, era una lección de disciplina y respeto. Era un arte marcial en sí mismo, una danza de precisión y calma. Pero, ¿cómo era la vida de un samurái fuera del fragor de la batalla? Imagina su día a día, el amanecer en un tranquilo jardín zen, el aroma del té verde, la práctica de la caligrafía o el dibujo, actividades que cultivaban su mente y su espíritu. No todo era acero y sangre, ¿verdad? También se dedicaban a la poesía, la música y la ceremonia del té, refinando su sensibilidad y su capacidad para la meditación. La educación era fundamental. Desde pequeños, recibían una rigurosa formación en artes marciales, estrategia militar, filosofía y ética samurái. Pero también aprendían poesía, literatura clásica y las artes finas. Piensa en la importancia de la disciplina y el autocontrol en su vida cotidiana, reflejada en cada gesto, cada movimiento. Una vida regida por el bushido, el código moral del guerrero. Su vida familiar también era importante. A pesar de la imagen del guerrero solitario, los samuráis tenían familias, esposas e hijos. Imagínate a un samurái pasando tiempo con su familia, compartiendo momentos de paz y tranquilidad tras un largo día de entrenamiento o trabajo. Eran padres, maridos, miembros de una comunidad, no solo guerreros en el campo de batalla. Pero la era dorada de los samuráis estaba llegando a su fin. La llegada de las potencias occidentales y la modernización forzada de Japón, impuesta por el Meiji, significó el declive de la clase guerrera. Imagina el desconcierto, tus ancestrales espadas, símbolos de honor y poder, ahora parecían reliquias del pasado. El nuevo ejército, equipado con armas de fuego, hacía obsoleta tu destreza con la katana. La lealtad al clan, el bushido, todo aquello que definía tu vida,
se tambaleaba. Muchos samuráis lucharon contra el cambio, defendiendo con orgullo su forma de vida, pero la resistencia era inútil. Algunos se adaptaron, integrándose en el nuevo ejército o la burocracia, mientras otros se vieron obligados a abandonar sus antiguas costumbres, un destino triste para quienes habían dedicado su vida a la espada. A pesar de su caída como clase dominante, el legado de los samurái perdura. Su código de honor, su disciplina, su valor, siguen siendo admirados. Sus historias, sus leyendas, se mantienen vivas, recordándonos el espíritu indomable de un pueblo que supo adaptarse, aunque con dolor, a una nueva era. El samurái, aunque ya no ostenta el poder de antaño, sigue siendo un símbolo poderoso de la cultura japonesa. Pero aunque su era de dominio militar haya terminado, la influencia samurái perdura en Japón. Piensa en el código Bushido, ese conjunto de valores que enfatizaba el honor, la lealtad, el coraje y la autodisciplina. Aunque ya no son guerreros en el campo de batalla, esos principios siguen resonando en la cultura japonesa moderna, moldeando la ética del trabajo y la moral de la sociedad. La estética samurái, con sus elegantes espadas, armaduras intrincadas y ceremonias rituales, sigue cautivando la imaginación. Verás su reflejo en el cine, el anime, los videojuegos y hasta en el diseño de moda. Muchos objetos y artes tradicionales japoneses mantienen viva la memoria de los samuráis, y ese legado se transmite a través de generaciones. Incluso el concepto de la seishin, o espíritu samurái, esa fortaleza interior y resiliencia ante la adversidad, pervive en la cultura japonesa. Es una cualidad que se admira y se busca cultivar, una herencia intangible pero poderosa que continúa inspirando a las personas a superar desafíos y mantener su integridad. Es parte de lo que define al carácter japonés. Y hablando de legado, ¿has visto alguna película, leído algún libro o jugado algún videojuego con samuráis? Su imagen ha conquistado la cultura popular, ¿verdad? Desde clásicos como Shogun hasta videojuegos como Ghost of Tsushima, la figura del samurái ha sido reinterpretada una y otra vez, a veces con mucha fidelidad histórica, otras con licencias creativas que los convierten en héroes casi míticos. En el cine, los samuráis suelen ser representados como guerreros estoicos, maestros de la espada, con un código moral estricto. Pero también hay espacio para la exploración de sus debilidades, sus dudas, su humanidad. Piensa en las películas de Akira Kurosawa, por ejemplo, que exploran la complejidad moral de estos guerreros en situaciones límite. La literatura también ha contribuido enormemente a la imagen del samurái. Novelas como 47 Ronin han popularizado la historia de estos guerreros leales, incluso más allá de Japón. En los videojuegos, la interacción directa con la mecánica del combate y la exploración del mundo feudal recreado, potencia aún más la fascinación por estos guerreros. Pero recuerda, la representación en la cultura popular no siempre es una imagen fiel a la realidad histórica. Muchas veces se idealiza o se dramatiza la figura del samurái para fines narrativos. Sin embargo, esa misma idealización ha contribuido a perpetuar su leyenda, convirtiéndolos en símbolos perdurables de honor, valentía y disciplina. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través de la historia de los samuráis. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció la lealtad y el honor de estos guerreros? Déjalo en los comentarios.